estamos aquí muy agradecidos de tenerte y muy atentos de escuchar. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, no vayan a esperar ninguna gran sabiduría, ningún gran conocimiento, ningunas ideas innovadoras. Las ideas innovadoras, el gran conocimiento y la mujer de vanguardia está aquí, que es Valerie. Formada parte por Luis Blanco y su ex marido. Ella es demasiado humilde. Yo siempre he pensado que Valerie es una de las grandes artistas de Venezuela. Que haya nacido en Trinidad, bueno, eso es como circunstancial. Y quizás deberíamos empezar esta conversación ante una obra que es sumamente, o que ha sido sumamente controversial, que le ha generado a Valerie un sinfín de conflictos, pero que en el fondo ahora, ¿cuántos años después? 20 años después de los hechos, yo no recuerdo la fecha de esta obra. 94. 94, bueno, más o menos hace un tiempo. De pronto está encajando mentalmente en nuestras preocupaciones más agudas, y creo que es lo que les da por todo lo que uno ve también de los artistas que han participado con sus comentarios, con sus creaciones, con su investigación. Yo conocí a Valerie más o menos en el 71, 72. Valerie permanece joven, yo me he envejecido un poquito. Yo soy vieja. La exposición que vi era en una galería que estaba en Sabana Grande. No sé si ustedes saben qué es lo que es Sabana Grande o qué es lo que fue Sabana Grande. Era una galería del Banco Nacional de Ahorro y Préstamo, y la persona a cargo era una artista muy admirable llamada Teresa Casanova. Yo siempre enfatizo ese nombre porque yo heredé muchas de las, vamos a decir, pasos adelantados de Teresa, y nunca se lo he agradecido lo suficiente. Ella, yo creo que lo sabe. Veía cosas allí que me parecían que eran como conmovedoras, como que rompían moldes. Y esa era la cosa que a mí me interesaba, y ahí estaba la obra de Valerie. Una obra muy sensual, muy erótica, por eso quizás a veces muy controversial, pero siempre abstracta. Y con esta obra es la primera vez que ella se, ¿cómo lo diríamos?, se carteliza, hace explícita su preocupación junto con una serie de elementos gráficos, figurativos, de letras, todos los elementos que usamos en los carteles. ¿Por qué? Bueno, porque ella está ante un problema que no la deja estar, que no la deja estar tranquila, que no la deja hacer su otra obra, que va por otros caminos, por unos caminos más bien muy sutiles y subterráneos, y esto la impacta, y ese es el valor de ella. Volviendo atrás un poco de cuando yo la conocí y la primera vez que la incluí en una exposición que yo organicé, estamos hablando ya de 1973. Sí. Ella es uno de los 11 tipos originales. No sé si ustedes habrán oído de esa frase, 11 tipos. Fue una exposición colectiva que se hacía en la Sala Mendoza y que se hizo a partir del 76, 77. Margot Romer, que entonces dirigía la sala, yo trabajé en la sala desde el 69 hasta el 76, ella continuó con esa pauta. ¿Cuál era esa pauta? Les estoy dando este contexto un poco como para que ustedes se orienten con respecto a quién soy yo y con respecto a cómo es que Valerie y yo tenemos este vínculo tan estrecho. Se realizaba en Caracas en el 73 una reunión del Consejo Internacional del Museo de Arte Moderno. Ya me han oído este cuento anteriormente, No, pero no, no. primera vez, bueno, ya en esta semana creo que lo he contado 3 veces.
El Museo de Arte Moderno tenía para esa época exposiciones muy importantes que organizaba como cosas itinerarias. Habían 5 o 6 museos en América Latina de muy buena calidad, de estupenda instalación y sentido de la conservación, porque el museo, por supuesto, no presta obras originales de colecciones particulares y de su propia colección a instituciones que no tengan el respaldo profesional para acogerla. Entonces se hacía en el Museo de Bellas Artes, dirigido en ese momento por Miguel Arroyo, qué casualidad, yo estaba casada con Miguel Arroyo, así que también eso es parte de la parte biográfica. Se hacía una gran exposición de arte figurativo, de los grandes artistas figurativos, que eran Francis Bacon, Jean Dubuffet, Willem de Kooning y Alberto Giacometti. Imposible no hincarse ante esas 4 figuras maravillosas. Interesantísimo porque, bueno, en 73 En el 73, la gente cuando mira para atrás piensa que todo está dominado por la geometría, por la cinética, pero no es así. Todo convivía. Pero claro, algunos figurativos no eran tan buenos como otros. Algunos abstractos geométricos no eran tan buenos como otros. Y entonces allí era donde se hacían acusaciones y contrarréplicas. Entonces se hace ese evento, se reúne el Consejo Internacional de Museos en Caracas y se le pide, el presidente del Consejo Internacional era Alfredo Bulto, nada menos. Se le pide a las galerías, a las salas de exposición, que organicen exposiciones para que los curadores, trustee y toda esa gente que venía, bueno, vieran de qué se trataba el arte venezolano. Entonces plantearon en la Sala Mendoza, en donde yo era directora en ese momento, una exposición, ahora no me acuerdo de qué era, pero era arte geométrico o arte cinético. A mí me entró una inmensa incomodidad tener que hacer lo que yo sentía era lo que predominaba en la ciudad. Entonces yo planteé más bien que revisáramos el arte desconocido, y entre esas personas estaba Valerie Graffo. Entonces nosotros desde ese momento empezamos esta relación de amistad y de admiración que yo he tenido por ella. ¿Por qué? Bueno, tendríamos que hacer un libro que está faltando en la vida de Valerie, un libro que realmente se acerque a lo que significa su obra. La mayoría de las veces su obra es abstracta. Solamente reaparece, vamos a decir, la figuración cuando abandona ciertos métodos de fabricación, que por cierto es otra de sus características, el material, y que la puntualiza mucho. Entre paréntesis, tú me interrumpes cuando tú quieras y tú dices no, ese cuento no es así. Entonces cuando ella, por razones personales y por otras razones, cambia de material y empieza a trabajar con la arcilla, surge una obra muy natural, como de crecimiento, que son a veces flores, a veces son otro tipo de cosas vivas, a veces son cosas como medio marinas, medio orgánicas, exactamente, ese es el término. Quisiera hacer una anotación. Dale. Eran muy pocos artistas venezolanos que asumían la cerámica. Sí. Y aparte, moldearlo ellos, ¿sabes? Desde su comienzo, con el colorido y con todo, ¿sabes? Y ella lo asumía con su sencillez, sin buscar más allá, simplemente para expresarse. Sí, pero yo empecé la cerámica porque pasó con la división del Museo de Bellas Artes y la GAN, formando la GAN, y la pieza en el metro.
Porque Creo que tienes que ampliar, no Ay, sé no. si ya se lo has contado a este público, No. o si tú quieres que empecemos a contar el avión. no, tú compras el avión. La otra historia es por otro de tiempo. Está bien. Bueno, entonces hace obra siempre abstracta, con algunas excepciones, siempre aludiendo. Abstracta no geométrica, abstracta biológica, en todos sus sentidos, botánica, etc. Cuando la invitan a participar en esta exposición, ella me llama, es decir, yo no estaba enterada ya, yo no estaba en ninguna galería ni sala de exposiciones, yo me enclaustré por muchos años en la Biblioteca Nacional, porque sentí que como en un monasterio hacía falta recogerse, investigar, apreciar otro tipo de cosas y aprender otras cosas, como es la conservación, como es la preservación y como son los libros y los manuscritos y el mundo de la fotografía, la historia de la fotografía. Cuando Valerie me llama y me dice, oye, me invitaron a una exposición, digo, oye, qué interesante, ¿y cuál es la temática? Bueno, estamos libres para hacer lo que queremos hacer. Después me llama y me dice, creo que me mandaste la foto. Sí, sí. Me la Pero mostraste. la exposición tuvo un título, El Juego. El juego. Sí. Ese es por qué me decía Exacto, El Juego. exacto. Sí, sí, sí. Entonces, cuando ella me dice, bueno, yo estoy haciendo una obra que se llama El Avión, primero tuvimos una discusión en relación con el nombre del juego, que como tú lo has señalado muy bien y lo has plasmado allí, se llama de múltiples maneras, pero yo este juego lo conociera como rayuela, hopscotch. Eso es lo que yo, y me extrañaba lo del avión. Después a las 1500 me enteré que el avión se llama así en México, ¿no? Y claro, como México es un poder, un imperio desde tiempos inmemoriales, bueno, ese es el término que ella usó, el avión. Entonces, bueno, a mí me parecía interesantísimo que ella usara el juego, un juego infantil, para plantear unas cosas tan poco infantiles, aunque hay figuras juveniles e infantiles incorporadas, porque ella estaba haciendo resonancia con lo que era la explotación de los jóvenes en las guerras africanas, que fue, bueno, de las cosas que más nos impresionaron a los que, bueno, nos enterábamos por la prensa de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, cuando viene la incomodidad de la prohibición, yo no estaba presente, por supuesto, pero creo que Valerie podrá comentar sobre esa prohibición y qué fue la actitud que ella tomó entonces. Bueno, yo fui en cierta manera naive, no, porque la persona que me invitó, el curador de la exposición, tuve un buen conocimiento de mi trabajo, no tanto tiempo como Lourdes, pero bastante tiempo, y estaba invitándome a exposiciones, colectando mis obras. Entonces yo no pensé que yo debería decir a ella que yo me voy por otra línea, o el título de la exposición, El Juego. Entonces yo llamé a ella para venir a ver la maqueta, porque yo iba a los churros, no, perdón, ¿dónde vive Douglas y Giles? Los guayaritos. No, en ese momento yo creo que vivía en el Marqués. No, ya se había mudado para Tugua. Para el taller Ya. en Tugua, porque ya trabajaba la madera muy bien. Entonces yo llamé a ella para decir, bueno, yo estoy a punto de ir al campo para hacer el trabajo, si tú quieres venir a verlo. No, yo conozco muy bien tu obra. Yo tenía que decir en aquel entonces, no es la obra que tú conoces, pero no pase para mi mente, ¿no? So yo hice la obra y tenía que entregarlo muy puntual. Yo llegué con
del fotógrafo Vladimir César para tomar fotos en el espacio, y también hay un collage de música que va con la obra, empezando con Bob Dylan, No Woman No Cry, Bob Marley, perdón, No Woman No Cry, Bob Dylan, No Te Preocupa Más, si yo estoy sighing. What is sighing? I'm only sighing. Respirando Yo profundamente. solo estoy respirando. Entonces, música como esto, también el argentino, Facundo Cabral. entonces este collage de música, algo diferente tuvimos en este parte. Entonces yo puse la cosa ya, y mi fotógrafo Vladimir tomando fotos. Yo noté que todo el mundo se fueron para la oficina. Entonces estaba esperando. Entonces dice, déjame ir, tengo que hablar cómo vamos a montar la música. Entonces yo empecé, entré a la oficina y todo el mundo asustado. El flaco Álvarez, Sí. que montaba para ellos, estuve allá. Y él era muy amigo de difunto Sigala, y él sabía que yo era muy amiga de Sigala. So él salió y empezaron a hablar de las pasticas, que qué buen diseño está, qué fantástico diseño, que él y Sigala siempre quise hacer algo con este símbolo porque es el diseño perfecto. Y nosotros pensamos en esto, pensamos en la otra manera y tal, hablamos con tal personas, pero no hay manera. Y después dice, tú no puedes poner esto acá, me dijo. Yeah. Entonces en la noche, Taía me llamó para ver qué, Taía Rivero, para saber qué podemos hacer. Pero antes de la llamada de ella, yo llamé a Janine Sujo. Entonces, hablando de este pastica que tiene que ver con los ojos, con Janine, y ella me dijo, no, Valerie, ponelo más grande, ponelo más, que está acá. Y llamé a una psicoanalista, Vera Benaroch, de Vera, y ella me dijo, no te cambias esto. Pero ya expliqué que íbamos a empezarlo con enojo y posiblemente romper la madera. Y ella me dijo, no, Valerie, no déjalo así. Entonces yo llamé el lunes, y el lunes sería esta censurada. Entonces yo dije, bueno, lunes, Janine Sujo, Vera, gente que yo tengo mucha confianza en ellos, y yo no quise también, aparte de ellos, cambiarlo. Entonces se quedó ya. Notaya me llamó en la noche y dice que solo son 2 piezas que no se pueden usar, las pasticas y el símbolo del dólar. Pero que fue muy naif de parte mía también, y estaba en Europa para regresar con toda esta información, este viaje, y no pensé Banco Unión es un banco, ¿cómo se va a pisar un dólar? Entonces, yo fui muy naif, digamos, pero no arrepentí que lo hice. Entonces, cuando yo llamé el lunes y yo mandé una foto, él me dijo, es muy actual hoy día, pero era un adelanto en realidad. Yeah. Ahora ya es casi lo mismo que hemos estado viendo, ¿no es cierto? Pero solo se toca Venezuela Todas estas cosas, ahora, pero antes no, antes Sí. estaba completamente, yo lo conectó con la cosa de colonización. sí, Porque yo regresé a Trinidad en 68 y Trinidad estaba 4 años independiente, y el cambio hasta en el vestido era 4 años después, 450 años, un comportamiento en 4 años, la gente estaba muy confundida.
Y yo noté en Europa también cuando la primera que se consiguió la independencia fue Senegal y ellos tenían un poeta como el primer ministro con una esposa francesa, pero al mismo tiempo estaba la guerra en Algés. En este tiempo yo tenía estas preguntas, pero el viaje en 94, yo vi Europa muy cambiado y también la confusión de colonialismo. No importa si es solo 10 años independiente o 200, ¿cuántos es Venezuela? 200 y cuántos años independiente. De 1825, que es el final de la guerra. Bueno, la declaración es de 1810, 11, pero Mucho más tiempo que los países de África y en el Caribe, sí. el Caribe británico, digamos, ¿no? Sí. Una cosa es la política, otra cosa es la declaración, otra cosa es la economía, otra cosa es... Pero todo viene de la política y todo viene del símbolo del dólar, para mí. Es el símbolo del dólar donde encontré toda la confusión. Sí. Sí, cuando hay dinero, cuando el petróleo está alto, todo está bien. Cuando está down, allá empezamos. Bueno, pero ese es un enfoque muy naif, muy básico, no sé. Bueno, muy fresco. A lo mejor tú te haces el autoanálisis y tú piensas que eres naif, pero yo creo que los que hemos vivido estas circunstancias tan distintas, porque finalmente, ¿qué es lo que ha significado la descolonización? Un quitado de máscaras, una bajada de cortinas, una apertura. Es decir, uno se ha ido enterando de realmente cómo se mueven los factores de poder, pueden ser económicos, pueden ser políticos, pueden ser culturales. O ideológico. O ideológico, exactamente. Entonces, en ese enjambre, y claro, cada uno de nosotros estamos marcados por nuestra educación, por nuestras familias, por los viajes que hemos hecho, por lo que hemos estudiado en primer término. Con nuestra iconografía. Exactamente. Que incluye. Exactamente. Entonces, uno a veces responde con dificultad hacia iconografía que no maneja con facilidad. Y la mayoría de la gente y el público se va como adecuando a una serie de factores visuales que son como conservadores en el fondo, porque es lo que se viene repitiendo de alguna manera. ¿Cómo? Repitiendo y aceptando. Así es. Pero que por otro lado, si lo pensamos con más profundidad, nos damos cuenta que el arte también es reiteración, repetición. Es decir, que las cosas subsisten porque hay ese factor de, vamos a decirlo como es, de copia. Porque si no, de copia. Porque si no, el señor Andy Warhol no lo hubiera ido tan bien jamás en la vida. Es decir, que estamos inmersos en estas corrientes de originalidad y reiteración, tanto en el arte como en la cultura en general, como en la sociedad en general. A mí lo que me interesa de Valery es que con ese concepto naif, que yo creo que es más bien una inteligencia subterránea, escondida, que está allí, que es como un río, y que genera la humedad de esas cosas distintas. A mí me parece que ella tocaba las temáticas a veces más oscuras, a veces más imprecisas, sin estar haciendo acusaciones, porque también tenemos que ver que hay una cantidad de obras de arte que son
como acusativas. Bueno, no vamos a entrar en los análisis del realismo social y todo lo que eso significó, sino vamos a quedarnos con el concepto de que hay muchos planteamientos y para ella el juego y la sobreposición, el collage que ella maneja en esta obra, creo que fue la manera de ir como suavizando los bordes de las temáticas para que una temática encajara con la otra. La primera, que empieza con elementos de guerra, de agresión, de violencia, bueno, yo siempre la consideré hasta cierto punto autobiográfica, porque Trinidad tiene tanto el África como la India Y la China. y la China. Entonces hay factores que generan ciertas violencias culturales porque es difícil encontrarnos con nuestro opuesto y entendernos de una vez. Porque si tú y yo nos conocemos y yo te doy lo mío y tú me das lo tuyo, sí, pero nos va a costar al principio, hasta biológicamente es difícil. Es decir, yo adquiero un virus y inmediatamente en mi organismo genera los anticuerpos. Y yo creo que con culturas uno se siente también que estos factores nuevos para uno tienden como a desestabilizar los elementos en los que uno cree. Pero solamente después independencia. Es porque el primer piso realmente tiene que ver con mi frustración que no pude visitar un amigo en Yugoslavia, Ya. porque empezó la guerra, Ya, ¿no? ya. Pero pensando en Trinidad, después de independencia es solo 50 años, Sí. pero O sea que, pensando en Yugoslavia que era la misma raza, solo la religión dividieron. sí. Pero, Bueno, la misma raza, entre comillas, yeah, okay. con distintas culturas, con distintas religiones, con Las distintas diferentes- tendencias. Los diferentes ismos. Sí, bueno, con distintas, el azulismo de los ojos, el blanquismo de la piel, el negrismo, Que eso va a pasar también, en Trinidad. claro, sí. Entonces, ese primer cuadro, bueno, volviendo a toda la obra en conjunto, también de las cosas que me interesaban a mí era la simultaneidad de imágenes al mismo tiempo que hasta cierto punto, interrupción de un recuadro con otro. Es una tendencia que se convirtió en algo sumamente corriente, con grandes pintores, por ejemplo los norteamericanos como Sales y otros, y el mismo, es decir, sobreponer dos imágenes figurativas que no están de ninguna manera relacionadas, sino en nuestras mentes, sino alusivas a una parte que pasa por nuestra mente y otra parte que pasa por nuestros ojos. El segundo, bueno, por supuesto, yo siempre lo relacioné más bien con la droga y con el valor de las Bueno. inyecciones y la heroína. Para Bueno. mí siempre fue eso, ¿no? Pero, Pero quizás Es no los estaba dos. respondiendo los dos. a la obra de un artista de Aruba, de Curazao, holandés, caribeño, llamado Hendriksen, que yo no creo que tú estabas en Venezuela cuando se hizo esa exposición, y de la que nosotros en casa tenemos un collage que en realidad es un ensamblaje que está lleno de inyectadoras. Estamos hablando de una obra de 1969, 70, por allí. Hendriksen, bueno, casi nadie la ve, está allí, es pequeñita. Entonces, la inyectadora como concepto de placer, de otro mundo, de viajar, se estaba haciendo muy común. Entonces yo veía el símbolo del dólar y la inyectadora como un doble juego allí. Esto, Excelente, yeah. pero a lo mejor, claro, uno a veces, Eso no lo vi. por eso digo que yo estaba bajo la influencia de esta obra que hay en mi casa, que está llena de inyectadoras, que no es precisamente salvadoras de vidas, sino
transformadoras de vida, no voy a llegar a otra cosa. Entonces, esas especies de etapas, el tercer panel, en realidad siempre lo asocié con William Blake o con Dante. ¿A Dante? Sí, que era así como los círculos del infierno, el infierno, el purgatorio, las nubes, etcétera. Hoy en día muy propia. Entonces, además me parecía como una transición hacia la temática más dura, que era el tema de la suástica, del neonazismo, que ya estaba en No ese es del momento. nazismo, sino el neonazismo. Exacto, sí. Era, para mí, es decir, eso ya estaba sucediendo. Ya. Pero, Yo vi Londres. exacto, pero era como muy sutil, escondido por allí. Y claro, no había los medios de comunicación que hay hoy en día como para uno enterarse tan rápidamente. Pero sí creo que había ciertas violaciones en los cementerios judíos y una cantidad de cosas. Hay ismos ahí. Sí, Entonces ahí están mezclados. Sí. Sí, en los 90, cuando estuve en Londres, ya empecé a sentir este neonazismo. Sí. ¿Ya? Gente nueva no tenía miedo. Lo usaba en Herretes, en Joya, Sí. no tenía miedo como cuando en los 60s, cuando yo estuve viviendo en Londres, ¿no? Y pues como otro símbolo. Claro, ya pasan generaciones y el holocausto va quedando un poco distante. Uno deja de conocer gente que ha tenido la experiencia directa y se produce el neo, pues, que es el afán de romper con lo que es tabú, porque cada generación tiene sus prohibiciones y tiene sus tabú. Yo el emblema de la suástica, y es verdad lo que tú decías, todo el mundo sabe que los nazis estaban muy bien diseñados. Yeah. Los que nos hemos dedicado a ver películas nazis, lo que es la documentación, nadie se autodocumentó tanto como los nazis, nadie. Exactamente. Es decir, todavía vemos cosas y vamos, es decir, es como un poco truculento, ¿no es cierto? Pero, en cambio, la suástica, yo siempre la asociaba a otra simbología, y era una simbología de la India. Es de la India. Es Mucho más antigua, sí, pero mucho más antigua. Yeah. Que para mí cambiaron, siempre- sí, el diseño cambiaron. Para mí es cierto, completamente. Entonces, esa dualidad me parecía que introducía otra dimensión en tu tablero, porque es un juego, pero es un tablero, que yo a veces digo, bueno, a lo mejor es que se puede combinar de otra manera, moviendo estas piezas de otra manera. Bueno, luego llegamos al edificio neoclásico, con el collage que Valerie introdujo, para aludir también a una especie de fin de época, ¿no es cierto? Que ella lo sintió muy personalmente, porque, bueno, había vivido lo que el Museo de Bellas Artes había significado hasta cierta fecha, y sintió que esas prohibiciones que se instrumentaban a través de la idea del arte nacional, porque cuando se crea la Galería de Arte Nacional, que es como en emulación del National Gallery, se hace un juego ambiguo, porque las National Galleries, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, no son de arte inglés ni de arte norteamericano. No. Son el arte que pertenece a la gente. La verdad. Pero claro, Yeah. pero Seurat no es precisamente inglés. Todo lo que tiene la National Gallery en Londres, todo es del extranjero. Bueno, la primera vez Poussin yo- no es yeah. precisamente, Rembrandt no es Yeah. precisamente inglés.
Malevich, la primera vez yo vi los rusos, Así fue es. en la Galería de Arte Nacional Londres. Entonces, una cosa es decir la Galería Nacional de Arte y otra cosa es decir la Galería de Arte Nacional. Pero en el juego de las palabras está todo, también en el juego del avión. Y por último, ella remata no con la forma del cielo, que generalmente es lo que corona, por así decir, el juego de la rayuela, sino que remata con los recuadros que yo encuentro más ambiguos de todo, o más difíciles de desentrañar. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, ibas a caer en una Originalmente iba a caer en una inyectadora. Y le pediría a Valerie que reiterara la explicación que me dio hace como media hora sobre esta última pieza. Bueno, la última pieza tiene que ver que qué estaba pasando en el Congo, el parte Congo belge, Congo es francés, y también es el tiempo cuando fue Che Guevara allá. Sí, Pero pero eso fue en Angola, creo. Pero bueno, era Angola, pero Sí. estaba cerca. ya está bien. Entonces, ya no sé, entonces todo esto que estaba pasando, entonces Patricia Lumumba, no recuerdo, Patrice Lumumba. Patricia Patrice Lumumba. Patrice Lumumba, sí, que los americanos insistieron que los belgas lo mataron. Hoy en día, hasta los americanos dicen, si él estaba con vida, ahora África iba a ser diferente, mejor, ¿no? Entonces, este tiene que ver con el conflicto de consiguiendo la independencia y que hay inmediatamente después la independencia. Entonces este tiene que ver con Asia y África. Y para mí todo que es saliendo de un nombre para empezar otro nombre. Es así. Bueno, nos gustaría también que la concurrencia, que está muy nutrida, hiciera su comentario. Abilio. Una de las cosas que tú dijiste al comienzo es que de repente esta obra fue controversial y no me queda claro por qué fue controversial. Sí, no sé si entendí bien. Me pregunto si es por no tengo todo el, por decir así, abstracta. Fue invitada a un salón, a una galería, no sé dónde, donde aparece con una manera de expresarse que es un poco distinta a la que uno conocía de ella. ¿Tiene algo que ver el hecho de que esto sea una obra figurativa con ese hecho de que ella sea más conocida por ser una pintora que trabaja, por una artista que trabajaba más la abstracción? Sí. Bueno, déjame hacer mi comentario. Primero, Valerie es escultora, esa es su condición. Es una persona que su arte es siempre tridimensional, sensual. Le conocíamos cero pintura. Segundo, ella fue invitada a una exposición que se realizaba en la sala de exposiciones de un banco. Sí. El banco, creo que era el Banco Unión. Banco Sí. Unión. Sí. Sabana Grande. Había una curadora que era Taía Rivero y nos pareció que era poco, ¿cómo lo llamaríamos? Poco simpático rechazar esta obra. O sea, la obra fue rechazada. Sí, es decir, se estudiaron varias
alternativas. Una era que ella alterara su obra. Por ejemplo, que omitiera la suástica. No sé si lo del museo, lo del dólar. La suástica y el dólar, que son como los símbolos más contundentes. Y ella no quiso hacerlo. Y punto. Y entonces la obra fue excluida de la exposición. Pero ¿cuáles eran las razones por las cuales decían que no se podía poner la esvástica? Bueno, yo no estaba presente. Todo esto es confesión, o sea, nosotros estábamos conversando por teléfono. Bueno, por el institution la institución donde iba a ser expuesta. Una censura. Una censura. Porque no va con la función o la idea atrás de la institución que estaba montando la exposición. Es decir, que esta obra los amenazaba. Es decir, pero bueno. Pero eso, pensando ahora que no soy tan naif, yo entiendo. Entonces, porque quien va en un banco a pisar, en esa época iba para pisar y romper, ¿no? Y quien va a pisar y romper el símbolo del dólar, dice, porque dice que yo iba muy naif. Y además ligado al narcotráfico. ¿Ah? no, bueno, ni ligada al narcotráfico, esa parte la pongo yo. Yo no sé si los banqueros veían al dólar con la inyectadora y pensaban eso también, no lo sé. Este es el logo del Banco Latino, ¿no, Sí. Lely? Sí. Sí, ¿Perdón? el logo del Banco Latino. Hay el logo del Banco Latino. Sí, buena ahí. Bueno, es que el Banco Latino para ese momento ya no existía, ¿cierto? No, es el Banco Sí, Sí, claro. Sí, En existía. ese momento. No creo que no. Sí, estaba en la época. Después, cuando Caldera empezó a cerrarse el banco. Ya. Fue esa época. ¿Tú quieres comentar? Yo quería preguntar Vale. algo. Sí, si quieres. No, pero es que esto es una conversación. Entonces, bueno, pero una conversación moderada. ¿Estamos listos, Abilio? No, ¿Cuál era el tema de la exposición? The game, el juego. Era sobre el juego. El juego. O sea que esta estaba, digamos, conceptualmente dentro de del Del tema. juego, sí. Y la curadora no la había visto antes. No, ese fue la equivocada. Porque ella tenía mucha confianza, ella conocía mi trabajo. De las esculturas. Sí, ella sabía todo, en otros trabajos. Justamente, que lo vamos a ir pasando, aquí está el catálogo de la exposición que se llamó, que fue la que se dio, donde se celebró la obra, que se llama Visiones, Juegos y Artificios. Aquí está el catálogo, obviamente no queda la obra de Valerie, pero bueno, pueden ver un poquito como el contexto de la exposición donde... Y ahí, para aprovechar y como dejar algo sobre la mesa, sobre el piso, que a mí hay una contradicción en esos dos símbolos, ¿no? Porque en el sentido de la esvástica, que estaba apareciendo para ser pisada y para ser en cierta medida negada, ¿no? En ese momento, claro, estaban los dueños del Banco Unión, según tengo entendido, eran judíos y no habían sentido cierto, digamos, como amenaza, digamos, cultural, ¿no? O con el tema de la esvástica, pero en el sentido del dólar era como, volvía a ser el mismo sentido pero contradictorio, ¿no? O controversial, porque bueno, estabas negando algo que había sucedido en el marco de cierta cultura, de cierta constitución, y en el otro caso era lo que está sucediendo en el momento, ¿no? Que era el tema de, bueno, ellos eran un banco, ¿no? Entonces, bueno, hasta qué punto era una amenaza el tema, el objeto, digamos, de lo que es un banco, ¿no? Bueno, aquí les paso... No sé si ya lo dijeron, pero esta obra no se expuso. ¿Y qué fue de ella? O sea, ¿cómo logramos que hoy la tengamos aquí? ¿Se expuso después? ¿O quién la adquirió? ¿O no digas quién la adquirió, sino si fue privado? Bueno, ellos lo mandaron a mi casa y lo tenían en el depósito, pero Carmen Hernández
Ajá. Estaba interesada en la obra. Entonces estábamos allá practicando, pero al mismo tiempo que cuando estamos como lista, tenía una fecha, Carmen tuve que ir para el Museo de Arte Contemporáneo. Era la sala RG, ¿no? Era sala RG. CELAC estaba bajo Carmen Hernández. Estaba dispuesto a exponerlo con el enojo, rompiendo la pieza, como fue la idea originalmente. Pero al mismo tiempo ella tuve que ir rápido para el Museo de Arte Contemporáneo. Entonces, no sé qué ¿Y después qué pasó? Lo guardé mucho. Lo guardé. ¿Y esta es la primera vez que lo sacas? Sí. Desde el 98. Desde ¿no? desde 94, 96, yo creo que ella estaba interesada. Ya. Valerie, disculpa. Y la intención que te hace rescatar la obra para el espacio expositivo. ¿Cómo tomas la decisión? En las marchas, hablando con Félix Castro en las marchas. A mí me gustaría hacer una pregunta histórica. A mí me parece que esta obra tiene un sentido gráfico y de pintura, y el corte de madera es muy original. Los planteamientos Con tanto color. no, los planteamientos formales de la ruptura Sí. de horadados. sí, es muy original y extremadamente, es muy complejo y muy sencillo. Me acuerda mucho la obra de Rauschenberg, que vino a Caracas, pero no, es una similitud lejana, no se siente... Pero muy bien apuntada esa semejanza. Sí, tienes y, razón. el Rauschenberg nos invadió en el Museo de Contemporáneo. Yo lo conocí personalmente, hasta me recomendó la obra de Serpa, tuve conversa, me firmó un afiche, y esto tiene una semejanza no directa, No. sino La simultaneidad de imágenes muy que arrechos. pasan tanto Mírate dentro tú de que nuestra mente como sí, por fuera. Rauschenberg trajo un equipo fotográfico a Venezuela de morir y montó su estudio en Venezuela. En cada paso él hacía como un fotomontaje. Sí. Entonces él tomó fotos de el guardia de Miraflores, de un indígena en Amazonas o en un lugar frente a un avión, y por ejemplo esta imagen aquí es muy similar a esos fotomontajes, pero esto de cavar la madera rompe mucho con la figuración bíblica. Si lo hace Lo más hace en cultura. Exacto. No Más es táctil, cultura, más es presente. cultura, más escultura que pintura, el hecho de verlo calado, ¿no? Sí, y lo hace originario total para mí. Y a la vez me remite un poco a Caminos de Comején, ¿no? No, y de la destrucción de uno mismo, de los gusanos que nos comen. Está muy bien. Pero invitando a diferentes personas a tomar parte, naturalmente, qué está pasando en Venezuela estaba en la mente de cada una de las personas invitadas. Y Antoinette escribió algo muy optimista. Ella es poeta y ella decidió que ella va a continuar con su poesía, y es muy interesante porque yo la acepto, pero nunca pensé que iba a tener un punto de vista hoy en día optimista. So, no sé si alguien quiere comentar en este lunes, quiere decir algo, porque Bueno, el optimismo es que estamos vivos. El optimismo
es que tenemos ideas. El optimismo es que tenemos un impulso para hacer en la medida de nuestras posibilidades. Ninguno de nosotros es político, o es militar, o es un especialista en drones, o sino que O en tenemos- teatro de operaciones. Exacto. Aunque esto es un teatro de operación. Claro. Y ese capítulo fue. Y estos juegos igual, hay una similitud entre lo de ayer y el dron y esto. Sí. Porque como los nazis, fue el mejor golpe teatral que le ha pasado al gobierno. Sí, No tenía que ver con sangre, sino con teatro. sí, Convertir Con- los otros en cucaracha. con temor. Sí, eso Es decir, fue... creo que, pero ya nos vamos a desviar. Pero tiene que de ver la con el temática. juego. Sí, Tiene que ver con el juego. sí, sí. Pero es una obra de denuncia, de abrir los ojos a cosas que él estaba Hay denunciando. gente tratando de entrar. Vas a saber. Esto, vamos a mudarnos para acá para que puedan agregar Sí. otros asientos para... Yo quería comentar algo sobre lo que dijo Valerie. Sí, Yo creo que mi poesía, yo no niego lo terrible que estamos viviendo, yo lo menciono, pero yo siento que la esperanza es lo que me sostiene a la lucha y me hace más fuerte para la lucha. Entonces, eso es lo que quiero decir. Hay una esperanza que vamos a salir. Yo no sé, yo me mantengo en esa. Eso no quiere decir que yo niegue lo terrible que está pasando, ¿no? Pero yo voy un poquito más allá de lo terrible y me quedo, trato de buscar algo que alivie a los demás, que me alivie a mí misma y que sea como un camino nuevo. Sí, sí. Yo creo que yo tengo esto el día que yo decidí ser DJ. ¿Cuándo fue eso, Valerie? Bueno, cuando lo obligué ustedes a escucharme sin buscar. En tu casa, en tu casa. En el casa, después en el público. Yeah. Sí, entonces yo entiendo este punto de vista, que uno necesita esta esperanza que yo voy a ver el cambio, pero yo no soy tan ambicioso. yo tampoco, pero Yo espero yo no sé. que yo mañana pueda hacer mi trabajo bien hecho. Que pasado pueda redactar una frase que tenga algún significado. No voy más allá. Yo creo que tenemos que hacer lo que hacemos y tenemos que hacerlo bien. De la excelencia. Es decir, eso es lo que nos toca. Esto, en cuanto a si esta obra es de denuncia o no, yo sí creo que lo es. Y yo creo que toda obra de arte real es de denuncia. A veces la denuncia es por otro lado, no es por el afán político o histórico o ciertas violencias que tienen que ver con sensualidades o sensorialidades, o a lo mejor es un afán de que exista un orden. Yo también defiendo a los abstractos geométricos. En un caos, hacer una obra ordenada, no hay duda que lo asienta uno. Casualmente vi ayer la película Andrés Bagdad del último año de Stravinsky, el pintor polaco abstracto, que justamente en su situación política terminó. Polanski. Bagdad. Andrés Bagdad, no el lo polaco, conozco. fue el director, vaya se pronuncia. Tremenda película. Y el artista es Stravinsky. Stravinsky. No lo Sí, que conozco. trabajó no, con Mahler, Stravinsky, fue ya. asistente de Chagall y él fue el fundador de la Asociación de Artistas Plásticos en Polonia y después por su situación política fue votado, expulsado, le quitaron el carnet y de ahí en adelante. Y siempre dentro de su obra abstracta era de denuncia.
poner color dentro de algo sin color. Yo se las recomiendo la película. Sí. Fantástico. Valerie la admiro desde que yo era un poco más pequeña y la conozco desde hace como 35 años y creo que bueno, se merece esto, el que descubramos cosas que nunca lo habíamos visto. Yo por lo menos no me imaginé esta obra de Valerie, por eso vine con mucha curiosidad y sé que vienen nuevos proyectos por ahí también, homenajes y cosas importantes que hay que reconocerle a Valerie, que es una artista con una gran trayectoria, poco conocida por otros. Sí, porque es siempre de vanguardia y eso es normal. Lo que es aceptado genéricamente, generalmente es una reiteración del lenguaje que ya está establecido. Y además hay una acción interesante de retomar, que esta obra fue excluida del salón y aquí ella incluye a sus amigos en estas propuestas. Eso es bellísimo. Ese era mi cuéntame paso, eso. Que nos contara lo que está sucediendo en el entorno y cómo cada uno de estos coparticipantes las obras en la sí, pared. sí. Entonces no sé quién quiere conducir esa explicación. Bueno, yo puedo dar como unos pequeños, creo que es como muy difícil poder explicar qué es lo que está sucediendo, pero sí algunos pequeños detalles de cada uno, pero por lo menos también sus autores y los que pudieron finalmente colaborar, ¿no? Acá tenemos una lista de los que participaron. Voy a ponerme por aquí para tener otra parte. Entonces tenemos Débora Castillo, que participa con una rayuela, un poco que hace una máscara sobre un trabajo de ella basado, creo que eran como una exposición que ella hizo, que eran unos textos de Marx que estaban como tachados, ¿no? Una tachadura. Luego tenemos un poema... Borradores de Marx. Sí, eran como unas anotaciones sobre textos de Marx que ella los escribía a mano en la pared y después ella los había transcrito en la pared a mano y los había tachado. Con un busto hecho en goma. Con un busto hecho en goma, había como intentado como borrar la escritura en la pared, ¿no? Y es lo que hacen como esta máscara sobre esa imagen. Y parece un objeto prehispánico. Sí, También. Claro, un tótem. un tótem. Al unir los segmentos del Un tótem. cielo, sí, queda la forma. Pero es el juego, Ajá. es el avión. Sí, Sí, termina siendo como esa silueta de la rayuela. es la rayuela convencional. Sí. Luego tenemos una poema de Antoniel Roche, que la tenemos acá presente, que nos está acompañando. Luego tenemos a Karin Deneri con una fotografía de los espacios cercanos donde quedó las ruinas del Castillete, de León. De hecho, el texto dice, aquí vivió, no leo bien de acá, Disculpa, ella me explicó que ella pues mandó esta foto porque una de los que yo estoy tomando, que paso en la revisión de la GAN y Bellas Artes, demasiado personal. Y aparte de otras cosas, la GAN tenía en su constitución, Reglamento. Es un reglamento. para tener que conservar ciertas, como ejemplo, algo importante que fue como Armando Reverón, que es donde él tenía su vivienda, su trabajo, la GAN tenía el deber cuidar este espacio. Es algo que no pasó. Claro, es interesante, ¿no? Porque además es esos alcances de estas instituciones que podrían, digamos, salir de sus límites inmediatos, sino tener como, bueno, estas, digamos, competencias de conservación más allá de las paredes del museo. Sí. Exacto. Luego tenemos Luis Romero, con el caso de Franklin Brito y Ruperta. Bueno, creo que casi todos conocemos los casos, y él se trae este caso que es, bueno, Franklin es del año, y dice... Yo quisiera hacer un comentario sobre la de Franklin Brito, ¿no? Lo más trágico, 2010 y luego 2018. lo más trágico de Brito es que Brito creyó en el chavismo y fue chavista y apoyó a ese movimiento. Eso es todo lo que tengo que comentar. Pero eso es típico de ismos.
típico. A mí, Sí. Bueno, luego está una selección que hice yo, porque Valeria también me invitó. Valeria había hecho mucho hincapié en el prefacio de Sartre que hace para el libro de Fanon, Los Condenados de la Tierra. A mí me interesó mucho cómo aproximarme a ese texto, tanto por la invitación de Valerie como por esa reverberación que pueden tener esos contenidos. Yo lo que hice fue como seleccionar las citas que me parecían que tenían un grado de violencia bastante explícita, ¿no? Y ya más allá de acusar, digamos, el europeo al africano o el africano al europeo, era como un poco diluir esos dos campos y dejarlo ya como un estado horizontal, digamos, de la violencia, ¿no? Y que todos somos asesinos. Es una película de Jules Dassin de 1951, 52. Pero que estamos hablando de que me interesaba de Frantz Fanon y la conexión con Jean-Paul Sartre es que los blancos elite, los negros elite, perdón, estaban contra Frantz Fanon. No le gustaba que él estaba perdiendo independencia, no solo para el jazz, donde él fue a trabajar como médico, pero para Guadalupe. Entonces, todos los educados negros en París al mismo tiempo, no le gustaba cuando Fanon estaba ya hablando con Jean-Paul Sartre. Entonces, ambigüedad es muy interesante, y yo creo que eso es porque no importa cuántos años después un país estaba colonizado, te vas a tener normal vida, paz. Es algo que ver con colonialismo, que yo creo que tenemos guerras tras otras guerras, cosa del ismo. A mí me importa mucho, me preocupa mucho todo lo que tienes, comunismo, catolicismo, abstraccionismo. Así que yo lo entiendo. Entonces, exactamente. Esto es... Bueno, en el marco de eso aprovecho como para anunciarles, nosotros teníamos estimado, esto es como una noticia de antemano para hablar, aprovechando que es una conversación informal. Nosotros teníamos estimado la clausura para el día 12, el próximo domingo, pero finalmente pudimos concretar con un amigo, artista plástico, Rafael Serrano, que está viviendo ahorita en París, quien es sociólogo y tiene un trabajo, digamos, con ciertas comunidades, digamos, de las afueras de París, de la Banlieue de París, en talleres de fotografía, y nos vamos a hacer una videoconferencia con él, que va a estar desde París, con otro profesor de la Central Sociólogo que se llama Ramón Casanova, y la idea es un poco retomar el tema de cuál podría ser, digamos, la pertinencia o cómo podríamos tener una lectura de Fanon hoy día, digamos, en nuestra contemporaneidad. Eso va a ser para el domingo 19. Luego continuamos con un trabajo de Leonardo Nieves, que son unos planos que están como impresos en un papel muy débil, digamos, muy frágil. Y tienen unos sellos de nube y vaca sagrada. No sabemos exactamente a dónde se dirigen. Teníamos una relación de la vaca sagrada vinculada al avión en el que Jiménez se fuga. Pero bueno, son cosas que estamos atribuyéndole nosotros al trabajo, ¿no? Luego tenemos Rodrigo Figueroa, con un mensaje muy claro, la memoria de resistencia, al cual el papelito todavía sigue conservando la resistencia de Arroyo, y se ha ido girando un poco. La memoria de la forma. Sí, que de hecho se le llama así la memoria del papel, bueno, la memoria del papel. El material, ¿no? Luego tenemos dos gráficas, dos grabados de Carolina Sifken, que son dos indigentes que están medianamente como manipulados como un títere o como un marioneta. Luego tenemos José Luis García, donde hace este trabajo, que a mí me pareció muy interesante en el caso de cómo se tituló el avión en los diferentes países y cómo este juego tiene una cosa como muy arquetipal. Hay unos que me parecen que son el nombre muy interesante, como el infernáculo, ¿no? O cielo e infierno, ¿no? Un poco que estamos hablando, porque sí, hay como un inicio, un final, y una arriba y una abajo. Sí, con lo delante, en este caso.
Y bueno, diálogo con Valerie. hay otro que es trúcamelo, ¿no? Que para uno le daría así como hazme trampa, ¿no? No sé, tratando de hacerle. Luego tenemos un texto de Larisa Hernández, basado un poco en los trabajos de un diplomado que ella está haciendo, y específicamente sobre el tema del hambre y ciertos problemas de cómo se está manifestando en la infancia venezolana. Luego tenemos a Flor Areynamo, que hace este trabajo, esta especie de círculos superpuestos que parecieran ser unos espirales, con digamos, con un logotipo de harina pan. Luego tenemos a Alberto Asprino, que tuvo una experiencia justo cuando se le invitó a colaborar. Él estuvo caminando a algún sitio y había unos niñitos que estaban jugando con billetes de 100, tirándolos, ¿no? Y él pudo como preguntar, hacer una relación con ella, le pidió un billete de 100 y hizo este avioncito con el billete de 100, ¿no? Luego tenemos a Gastón Torres, que convoca esta cantidad de símbolos, digamos, de religiones o de pensamientos, de ideologías, al cual le genera como este tipo, esta negación completa a todo tipo, digamos, de religión, ¿no? Luego tenemos Luis Arroyo, donde él se aproxima, bueno, con unos trabajos muy específicos de él sobre el tema de la esquizofrenia y cómo estos electroencefalogramas de niños terminaban como generando otras constelaciones o otros dibujos, ¿no? Luego tenemos acá Isabel Cisneros, que se aproximó muy específico al trabajo del avión de Valerie, al cual ella hace como otra síntesis de las cosas que empieza a identificar en cada uno de los cuadrantes del avión. Y además es un pañuelo, creo que es de un restaurante que tiene como cierta mancha ahí acumulada, ¿no? Y bueno, y va bordado sobre la tela, ¿no? Es como una réplica o una respuesta específica al avión de Valerie, ¿no? Y finalmente tenemos a Lee Talmor con este trabajo de ciertos collages, ciertas piedras, bueno, donde están, ya lo podrán como detallar. ¿Qué está pasando hoy en día en Israel? Que es, después ella hizo mandó estos prints, es figura quemado. Este figura es como un objeto que quedó ahí sí, así como algo que has quemado. Y ahora otra vez empieza con sus vecinos, ¿no? Pero ella hizo ese antes que empezar el patio fuerte que está ahora, ¿no? Ahí hay otra cosita interesante también en el marco, que son los dos videos que están allá. Uno específico, que es un registro que había hecho Valerie sobre unos ensayos o unos preparativos para esta exposición que ella comentó que se iba a hacer en el CELAR, en la sala RG. Que yo tengo entendido que había programado una cierta forma de jugar el avión en la cual se prueban varias cosas, y creo que es muy importante porque el registro de verdad permite ver un poco como esa metáfora de pisar, ¿no? Entonces está como ese ensayo del pie que se pone encima, del pie descalzo que trata como de pisar la cosa, ¿no? Ahí lo van a ver. Las gracias a Maggie Navarro, que la acompañó e hizo como registro de esto. Y dentro de ese mismo VHS que se digitalizó, se consiguió como otro trabajo de Valerie que se llama Woman First World, Third World, como mujer primero y tercer mundo, en la que sale Valerie, digamos, con su delantal de trabajo casero, doméstico, posicionada con una escoba, con una pala y con un coleto digamos, en la batea, ¿no? Donde sale como haciendo trabajos domésticos. Que nos pareció muy importante y en acuerdo nos pareció importante como traerlo a la exposición, porque bueno, era un poco, a ella le parecía que esos son los temas que son como muy vigentes, y sobre todo lo que está pasando con el tema de los empleados domésticos en España y como con esta nueva revisión sobre ciertos, digamos, trabajos. No, y eso empieza el colonialismo. Claro. Referencia a la diáspora, ¿no? Referencia a la diáspora. Bueno, no, en este caso en referencia, digamos, al tema de la mujer, ¿no? Y el tema de cómo... ¡Ay! Lo pisó. Nadie se había atrevido. Ya lo habías hecho antes. Bueno, originalmente la pieza era una pieza para ser pisada, para hacer jugar sobre ella, y creo que contemplaba esa idea de destrucción también, ¿no? De que una obra que iba a estar destruida, y creo que
ha sido interesante cómo el proceso de su inicio se ha ido invirtiendo, que ahora nosotros no nos atrevemos a pisar. No, es que se convirtió en ícono. Claro, se transformó la pieza. Sí, el mismo rechazo y que no se destruyó con tantas pisadas, la conservó. Claro. Sí, sí, que Es una ironía física. No, también en el espacio donde se ubique, si eso lo pones allá afuera, Claro, la lo gente pisa se todo va a el hacer. mundo. O sea, el espacio del arte lo valida y le da una condición de intocable, Claro, preservable. claro. Eso es una cosa que es como obvio. Muy bueno. Excepto para el video. Yo quería agradecer a todos los que participaron, tu exposición muy sabia, excelente, me encantó. Muy buena, Porque gracias. nosotros que hemos conocido a Valerie durante 35 años, no sé, tenemos un vínculo afectivo muy grande porque es una gran amiga pues, y una gran artista. Entonces la hemos acompañado en esos momentos buenos y malos, pero hemos estado con ella y yo no sé, yo la quiero mucho y le quiero agradecer a ustedes por esa exposición, esa De verdad que sí. esa Un aplauso. dedicación. en ese caso, Vale, una pregunta, ¿este avión va a volar o no va a volar? No, ya está volando. Alberto va a hablar si se va a volar o no. Alberto es vivo. Quería comentar, disculpen, que hay gente que los está viendo en vivo, que no está aquí, manda saludos. Nancy, Félix, Félix, Carlos Palacios, Pedro Terán, Rafael Serrano, Jesús Formayor. Jesús Formayor. Muchos se han conectado. ¿Héctor o Jesús? Jesús. Jesús. Jesús estuvo Porque aquí. de los formayores siempre decimos hay uno bueno y uno malo. Ay, yo me digo cuál es el bueno y cuál es el malo. Gabriela Olivo. Gabriela. También. Ajá. Todos ellos mandan saludos y están aquí. Ah, gracias. Ya dile, yo lo voy a escribir Jesús. Yeah. Ay, qué bien. Valerie, no sé si se comentó. Yo tengo una duda porque cuando presentaste esta pieza fue en el Banco Unión, yo estaba Sí, poniendo tú- contigo, y eso fue en 94, pero esta pieza la empezaste a hacer antes de esa fecha, ¿verdad? Lo empezaste a hacer antes del 94. Esta pieza o como No, fue hecho por ellos. Yo acabo de empezar. Para ellos. Yo fui a ver el Bilbao. ¿En qué año fue el Bilbao? No sé. Como 2 o 3 años antes que yo fui. Ajá. Y Yo en yo Bilbao soy es internacional. cuando en Bilbao yo empecé donde conocí mi amigo de Yugoslavia, de la época de Francia. Claro, porque esa es la época de los Balcanes, de la guerra de los Balcanes. Tienes razón. Exactamente, sí, ya. Pero esta tuvo en el catálogo, esta fue, No, ella no participó, No, la retiraron. Estás pasando la Sí, la pieza. es cortesía, por cierto, de ¿De Luis? Es un préstamo. Estamos con interés. No, esa exposición le retiraron la obra a Valerie. Sin debemos- conocimiento de ninguno de nosotros, Rodrigo, eso sucedió. disculpa. Ahora debe poner tu trabajo, la música. Ah, sí, sería bueno. Sí, que trabajaste hasta la madrugada. Bueno, en realidad es una selección que hizo Valerie de su material discográfico. Ella ya lo mencionó al principio de la charla. Ella para cuando se presentó la obra lo consiguió como una instalación que tenía un fondo de sonido. Ella había seleccionado a unos artistas y para este momento que lo replanteamos incluimos otros más, aparte de los que ella tenía en mente. O sea, el trabajo fue directamente con sus viniles en su casa. Y bueno, ahí lo que hicimos fue editar, extrajimos algunos fragmentos de cada una de esas piezas y hace una especie de mosaico que está activo cada vez que se enciende la exposición. ¿Se puede poner? ¿Se puede poner? Claro. No, 20 años. Lo vas a tener que convertir en un cuadro de pared si lo quieres conservar. Muy poca gente puede tener ese espacio
sin pisar. A menos que lo pongas en una especie de nicho y encima tengas un pie para caminar. Yo iba Un plástico. pero ya no me